Bien, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse puntualmente. Hoy vamos a tener una clase un poco más breve porque vamos a incluir otra actividad complementaria, ¿ok? Les pido suma atención en el contenido que se va a desarrollar hoy porque gran parte de lo que lleguemos a abarcar va a entrar en un foro que van a contestar posteriormente, ¿ok? Este foro incluye sobre todo lo que es su criterio y análisis propio, ¿ok? Bien dicho esto, comenzamos rápidamente, por favor. ¿Se ven las diapositivas? Sí, licenciada, buen día. Muchas gracias. Bien, iniciamos con la parte ideológica, doctrinaria, con el principal sustento de lo que es la fe y sobre todo de la ideología y el apego a creencias dentro de la Edad Media, el cristianismo. Ya habíamos visto anteriormente que el Imperio Carolingio básicamente tenía como estandarte el poder instaurar y reunir gran parte de su esencia o de su poder, de su unidad en torno al cristianismo. Pero ¿qué tan importante ha sido el cristianismo en la Edad Media antes, durante y después? Lo vamos a ver el día de hoy. La Edad Media llega a ser, si bien uno de los periodos más largos dentro de la historia, también ha sido uno de los que involucra mayor cambio, mayores transformaciones, pero sobre todo donde se ve de una manera muy notoria la influencia de la Iglesia en la vida medieval. La Iglesia tuvo un rol decisivo, pero además tenía una gran fuente de poder en la fe. No era lo correcto, pero era lo que sucedía en aquel entonces. Por ejemplo, se tenía la costumbre de otorgar el diezmo, de realizar la venta de indulgencias o la venta del perdón por los pecados cometidos. Entre mayor fuera el pecado o mayor fuera la cantidad de pecados, pues obviamente también eh, la compra del perdón tenía un costo económico más alto. Y también la iglesia era poseedora de 1/3 de las tierras dentro de los territorios feudales. Nuestro próximo tema es el feudalismo, pero ya podemos reconocer a la iglesia como uno de los más importantes señores feudales de la época. Así como fue una institución poderosa ideológicamente, también fue la única que pudo mantener gran parte de su poder político en la Europa fragmentada de la Edad Media, previo y en el auge de la Edad Media como tal. Además, se la consideraba el eje de la vida intelectual debido a la gran cantidad de obras literarias, no que producían, sino que llegaban a copiar. Precisamente los monjes tenían esta misión en los monasterios y uno de los libros más copiados fue precisamente la Biblia. Por otra parte, ejercieron mucha influencia por la interpretación que tenían del mundo, que supuestamente estaba diseñado y ordenado según lo que Dios quería y decía para nosotros. En este sentido, la iglesia tuvo una organización muy marcada en la Edad Media. Mucho ojo con esta pequeña pregunta de examen. El poder estaba delimitado por la riqueza, y al ser la iglesia uno de los principales detentadores de poder, pues básicamente era uno de los que tenía facultad plena en todo el territorio. Es así que la iglesia llegó a conformar el clero, dividido en dos grandes áreas: clero secular y clero regular. Ambas
estaban sometidas a las decisiones y al control del Papa, la autoridad máxima antes y la autoridad máxima todavía hoy. Geraldine Montes, dame el nombre del Papa. No estoy seguro, Francisco. Ya, Papa Francisco. Nombre real ahora, no su nombre como autoridad. A ver, por un puntito. 3, 2, 1. Luciana. Creo que se llamaba Jorge. Jorge, algo con ver. Jorge ¡Ay, Mario. olvidado! Jorge Mariano Bergoglio. Correcto, Eso, Carlos. Bergoglio, Bergoglio. Acabas de ganar tu puntito para el examen. Bien, muchas gracias, Geraldine también, Luciana. Tal como sucedía antes, todavía hoy el Papa sigue siendo el máximo exponente y el máximo representante de la Iglesia. Sin embargo, lo que vamos a estudiar ahora es la formación y cómo se estructuró tanto el clero secular como el clero regular. El primero, el clero secular, estaba conformado por los miembros de la iglesia que estaban, se puede decir, mezclados con las personas comunes y corrientes, con los laicos, pero que ejercían su misión entre la sociedad. Es así que tenemos al Papa, a los arzobispos, obispos y párrocos, autoridades que todavía hoy siguen siendo un referente dentro de lo que es la fe cristiana. Estas autoridades obviamente no se manejan solas y todas responden al Papa. Sin embargo, se organizan de la siguiente manera. El conjunto de parroquias, incluidos los párrocos, forman una diócesis y varias diócesis forman una arquidiócesis. Es la manera en que territorialmente el clero secular se organizaba y todavía hoy se organiza. En cambio, el clero regular era mucho más estricto, ya que como principal característica tenemos que sus miembros se aislaban de la vida mundana. Vivían en monasterios donde estaban regidos o controlados por un abad. Es por eso que estos grandes monasterios llegaron a denominarse abadías. Su principal lema de vida era ora et labora, o también traducido como reza y trabaja. No vivían para nada más. Cumplían votos muy extremos de pobreza, obediencia y castidad, y contaban también con el respaldo y la autorización plena del Papa. Esta imagen nos muestra un poquito más didácticamente cómo el Papa está a la cabeza del clero secular y el clero regular, donde cada uno de ellos tiene sus propias autoridades. Clero secular, obispos y arzobispos, mientras que el clero regular está a la cabeza de los abades. Estos se encontraban al control, o bueno, eran quienes delimitaban las funciones de los superiores, de las madres superioras también en conventos, monasterios, y de los frailes, monjes y monjas que pretendían ordenarse dentro del cristianismo. Mientras que por el otro lado el clero secular simplemente tiene bajo su control y bajo su administración a los sacerdotes. El cristianismo tuvo, como habíamos visto, una etapa de gran influencia y de gran poder en la sociedad hasta el año 1054, donde se produce una gran división denominada el Cisma de Oriente. En ese punto, los obispos bizantinos negaron la autoridad que el Papa estaba consolidando hasta ese momento. Y bueno, ¿cuál es la opción más común? Dividirse. Es así que el cristianismo como tal se divide en dos corrientes. Iglesia griega ortodoxa en Oriente, mucho más conservadora,
y la Iglesia de Occidente, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, que todavía hasta nuestros días sigue vigente con esa denominación. Ya el cristianismo como tal tiene varias características que lo diferencian y sobre todo que marcan su línea desde el momento en que surge, se transforma, pero sobre todo llega a permanecer. En primer lugar, su carácter monoteísta, donde absolutamente todo gira y surge con el nacimiento de Jesús de Nazaret y toda la historia que ya vamos conociendo, ¿no es cierto? El nacimiento de Jesús, la pasión y muerte, la resurrección, todos los aspectos que hacen del cristianismo una religión tan simbólica. Además, en cuanto a su origen, una vez más tenemos como protagonista a Jesús con el inicio de sus prédicas, llegando a ser considerado un verdadero revolucionario para su época. El cristianismo llegó a, digamos, meterse, llegó a adentrarse en el Imperio Romano el año 300 después de Cristo por medio de Pablo de Tarso. Es así que vemos que su influencia se ha extendido básicamente por todo el continente europeo de una u otra manera. En cuanto a sus características, a ver, obviamente está el monoteísmo, otra, la figura de Jesús como protagonista principal de todos los hechos que conducen a la salvación de los pecados de la humanidad, ¿verdad? Otra característica es que el poder divino estaría representado con los sacerdotes o ministros de la iglesia, se cuenta con un libro sagrado, la Biblia, y su filosofía es básicamente dogmática, donde todo se reúne a la figura mesiánica de Jesús y al dogmatismo de la Santísima Trinidad, donde se habla de un Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue una especie de pequeño movimiento o subrama dentro del judaísmo, pero que ya nacía con una estructuración mucho más marcada. En esta otra segunda parte del mapa conceptual, vemos que una vez más se toma a Jesús como el Mesías, el elegido, el Hijo de Dios, entre otras denominaciones. Sus creencias básicamente resumen que toda la humanidad va a salvarse y va a tener el perdón de sus pecados gracias a la misericordia de Jesús en su forma de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También el cristianismo logró expandirse con todas estas creencias gracias a los apóstoles, quienes seguían fielmente los mandatos de Cristo para anunciar el evangelio, pero sobre todo para extender un poquito más esta doctrina religiosa. No eran hombres notables, ni sabios, ni mucho menos, sino que la característica principal era que se escogía, o bueno, se integraban los hombres más humildes de la época. Es así que para el siglo IV ya el cristianismo se había implantado en Oriente, Medio Oriente, Siria, Asia Menor, Roma e incluso la parte norte, noreste, noroeste, superior de África. El cristianismo como tal ha dado pie a muchas religiones que hoy son practicadas en el mundo y que se podría decir tienen una razón y una raíz común con el cristianismo. Básicamente todas tienen la idea de un Jesús Salvador, un Mesías que va a venir a redimir al mundo de sus pecados, pero que además desde su propia creencia han formado la imagen de Jesús como el ícono de su creencia. Entre ellos tenemos a los católicos, apostólicos romanos, los metodistas, calvinistas, anglicistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, protestantes, católicos ortodoxos, es decir, hay una gran variedad de doctrinas religiosas que se han ido desmembrando y han ido surgiendo, teniendo como raíz principal el cristianismo. Y
Y básicamente, pues esa es la razón para denominarla cristianismo. Cristo es el punto principal de la religión. Las religiones tienden a ser casi siempre demasiado simbólicas o icónicas. Esto para llegar y para lograr una llegada y un impacto visual mucho más fuerte con sus adeptos, porque simbólicamente si la gente se puede identificar o puede sentirse representada con algo, pues va a tener un sentido de pertenencia más fuerte que aquel que solamente da palabras o ideología. Es por eso que se conoce como los símbolos más importantes del cristianismo y de Cristo como tal. En primer lugar, la cruz, el símbolo que representa la muerte de Jesús. Por otro lado, tenemos el símbolo de la izquierda en el extremo superior, que es una especie de pescado que lo que hace es representar una vez más a Jesús, a Cristo, al Hijo de Dios y al Salvador. También haciendo una pequeña analogía con una de las parábolas más conocidas, ¿no es cierto?, de Jesús, donde llega a multiplicar el alimento teniendo entre esto pan y pescado. Se consideraba el elemento vivo, y la parte viva de la palabra que se predicaba en aquel entonces, simbolizándola con un ser vivo. Nuevamente vemos que los seres vivos son bastante utilizados como símbolos dentro del cristianismo, teniendo a la paloma como representación del Espíritu Santo y al cordero como un símbolo nuevamente de Cristo, siendo entendido como el Cordero de Dios que va a quitar pues todo el pecado del mundo con el derramamiento de su sangre. También hay variaciones de estos símbolos de acuerdo a otras doctrinas religiosas. Por ejemplo, la cruz ortodoxa que vemos en la parte derecha, parte superior, representa nuevamente a Jesús, rey de los judíos, pero con algunas ligeras variaciones que igualmente representan, en primer lugar, al ícono de su religión, pero con unas variaciones que no alteran el significado como tal. Y ya en la parte derecha inferior encontramos el crismón, que es el estandarte utilizado por los emperadores romanos cuando ya se había implantado el cristianismo en el Imperio Romano. Vemos que este término de crismón deriva de Christos, que significa el ungido. Una vez más haciendo referencia al carácter sagrado o casi divino que tenía Jesucristo dentro del cristianismo. A ver, también como parte de los ritos propios del cristianismo, encontramos que hay celebraciones demasiado simbólicas, pero sobre todo que de las que muchos somos partes, incluso sin haber estado conscientes de su realización, o sin haber estado de acuerdo o haber presenciado tal vez esto con nuestra plena aprobación. Por ejemplo, tal vez la mayoría de ustedes, de nosotros, hemos sido bautizados de pequeños sin haber estado de acuerdo, sin haber dicho sí, acepto o no quiero todavía. Hemos sido parte del rito porque la tradición y la costumbre hace que directa o indirectamente participemos de la gran mayoría de estos ritos cristianos. Podemos ver que hay una gran diversidad. Son 7: el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, la Eucaristía, la unción de los enfermos o extrema unción y la penitencia o confesión. ¿Por qué será importante para un cristiano celebrar estos ritos? ¿Qué es lo que pretende rememorar, conmemorar? ¿O por qué todavía hoy, ritos de hace cientos, miles de años atrás, se siguen teniendo vigentes y presentes? ¿Qué creen ustedes? A ver, voluntariamente.
Inicio con Luciana, por favor. Posteriormente, Gracias, Carlos, licenciada. Calizaya y Valentina. Más que nada creo que las personas buscan un refugio, ¿no? Como no sabemos de dónde venimos, del por qué venimos, entonces el que te digan que tú vienes por parte de Dios y que el Salvador Jesús y demás, es más un refugio, ¿no? Como yo siempre digo y me mantengo en lo que yo creo, de que uno puede escoger en qué creer. O sea, si yo quiero creer que una planta hizo que yo exista por algo y lo hago mi Dios, puedo hacer mi ritual hacia esa planta, yo lo voy a mantener y puedo hacer una religión con eso. Entonces, más que nada, creo que es una forma de mantener las creencias, mantener, como se dice, el cuerpo de Cristo en ti y más que nada, confirmar tu fe, el que siga de generación en generación es como lo que hemos llevado, ¿no? Las costumbres, entonces es más que nada las creencias de cada persona, yo creo que de cada sociedad, de cada familia, porque hay muchas religiones, hay muchas formas de practicarlo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Valentina. Carlos, por favor, a ver qué opinas tú al respecto. Gracias, licenciado. Buen día. Sí, como decía Luciana, ¿no? Las personas necesitan creer en algo y el cristianismo es algo de eso, ¿no? Es algo para creer. Por ejemplo, el bautismo, primera comunión y confirmación son sacramentos de iniciación. El bautismo es como entrar a una nueva vida, ¿no? Como entras a una especie de piscina, el Padre te mete y luego sales, ¿no? Muchas personas afirman que es como volver a nacer y en la primera comunión es consumir el cuerpo de Cristo por primera vez. Y en la confirmación confirmas tu fe hacia Cristo, ¿no? Entonces sí, ¿no? Las personas necesitan creer en algo. Ya, básicamente sí sería creer en algo y la consecución y permanencia de creencia en ese algo con la confirmación y con eh, el visto bueno, digamos, que volvemos a dar celebrando cada rito, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Valentina, por favor. Gracias, licenciada. Yo estaba en colegio católico y cuando hacíamos todas estas cosas, nos decían que eran maneras de acercarnos hacia Dios, de confirmarnos nuestra fe, nuestra creencia en Él. En especial con la primera comunión nos torturaban estudiando estas cosas, entonces nos decían que era acercarnos hacia Él más que nada. Ya, básicamente, sí, sí, pues, si personalmente, digamos, en tu caso eras parte de un colegio católico, pues con mayor razón, ¿no es cierto? Ahí es cuando creo estos ritos se afianzan muchísimo más desde el afán de mantener y la pervivencia del cristianismo como tal con la celebración de sus ritos. Cristian, por favor, última participación. Buenos días, licenciada. Bueno, sabemos que en todo el mundo hay muchos tipos de religiones y es que dependiendo del lugar también cada religión tiene sus creencias, sus ritos y divinidades. Y por ejemplo, como nosotros vivimos en Bolivia o en Latinoamérica, en Sudamérica, ha influido mucho, ¿no? El catolicismo, el cristianismo y también dependiendo del lugar donde nos encontremos, porque si nosotros seríamos de la India o de otro país, tendríamos otro tipo de religión. Entonces, eso es lo que yo creo, licenciada. Ok, depende tal vez la, el entorno o el contexto en el cual la persona se desarrolle para que estos ritos sean o no parte de su cotidianidad. Muchas gracias, Cristian, igualmente. Además, si bien los ritos son importantes para mantener viva a la religión, el cristianismo tiene una gran importancia por otras razones, buenas y malas. En primer lugar, por la cantidad de fieles que logra reunir aproximadamente 2.500 millones en el mundo, lo que la posiciona como una de las religiones más practicadas, junto con el hinduismo y otras más o menos que van por esa línea de cantidad y millones de fieles. Además,
la importancia radica en gran parte en cómo la fe y cómo el movimiento cristiano logró una transición entre lo que era violencia, caos, creencias y demasiado salvajes, demasiado violentas, digamos, por la influencia del tiempo propio que se vivía en ese entonces, con la invasión de los pueblos bárbaros al Imperio Romano, entre otras cosas, y se veía a la Iglesia y en sí al cristianismo como una doctrina que podía contener, de cierta forma, ideologías que no iban tanto por el camino de la paz, sino más por la violencia y por imponerse por la fuerza. Así que, de alguna forma, el cristianismo durante ese tiempo logró poner paños fríos y aplacar la situación, como se suele decir. Pero también se les reconoce como la principal corriente ideológica creadora de aportes culturales, que fueron parcialmente positivos y o constructivos. ¿Por qué decimos parcialmente? Porque si bien hay muchos antecedentes de lectura, literatura, poesía, estudios, entre otras cosas, principalmente emergentes o salidos de las abadías, monasterios y bibliotecas que se encontraban en estos espacios. También posteriormente se llegó a malutilizar este recurso de la fe, sobre todo para pretender contener con violencia, con aquella violencia que se había pretendido eliminar en un principio, pero que posteriormente se entendió como la forma de defender la religión y la fe. Esto ya lo vemos, por ejemplo, en pleno desarrollo de la Edad Media con la Inquisición. Es decir, nació como algo bueno, pero como todo o como gran parte de lo que sucede en esta vida, muchas veces toma matices malos o negativos, haciendo que lo que pudo resultar una buena ideología en un momento se transforme en algo no tan bueno por la forma en que encontraba de someter a las personas. Nico, por favor. Buen día, licenciada. ¿Me llega a escuchar? Sí, te escucho. Ya. Como usted acaba de mencionar, el cristianismo nace sobre una ideología no impuesta, sino adoptada por muchas personas. Ahora, cada cultura tiene sus bases en creencias en algunas divinidades. Ahora, si uno se pone a analizar la mayor influencia de estas, el cristianismo adopta una mayor expansión al ser asumida por el Imperio Romano y defendida por el Imperio Romano. Ahora, a partir de ahí, y como es en todo, la ideología puede ir cambiando en función de propios beneficios o beneficios de comunidades. La idea de Roma era abarcar la mayor parte del territorio adyacente, y para eso la única bandera, entre comillas, que podían presentar era la de la religión, porque a través de la religión tú puedes cambiar la mentalidad y la accionar de las personas. Y es lo mismo que ha pasado con España al llegar acá con la colonia. Lo mismo que ha pasado en Estados Unidos al momento de las persecuciones, ahora que estamos en octubre, relacionadas con la persecución a personas que, entre comillas, decían que eran brujas o brujos, y lo hacían bajo la iglesia. Las cruzadas también han sido bajo la iglesia. Ahora, de que hayan tenido una finalidad mucho en papel que lo que haya sido en práctica, obviamente va camuflado por el hecho de economía, riqueza, poder, influencia, porque no se olviden que en ese momento la iglesia recibía tributos de todos los que tenía como clero en ese momento. Entonces, mientras más personas, mientras más creyentes, más dinero para la iglesia, entre comillas. Ahora, con la diversificación de la religión, y lo podemos, digamos, plantear con el tema del cristianismo ahora, yo soy cristiano, pero hay obviamente algunas cosas que las que no comparto, entonces, porque se ha visto en papel que es lindo, pero ya en práctica es diferente. Entonces, podemos observar tantos pastores cristianos en Santa Cruz de la Iglesia Pare de Sufrir que han enriquecido a sus familias simplemente bajo el hecho de una ideología directamente religiosa que viene de una ramificación de la religión católica judía cristiana. Entonces, hay ciertas cosas que sí hay que tener en cuenta,
pero básicamente para mí, la religión en cualquier cultura es la forma de aplacar pensamientos y someter a la persona a una ideología popular o común. Ok, muchas gracias, Nico. Bastante interesante tu punto de vista y introduce ya en gran parte a lo que van a poderme responder en el foro, por favor. Muchas gracias por la participación. Cristian, por favor, para cerrar. Buena, licenciada. Te escucho. ¿Me escucha? Licenciada, acotando lo que dice mi compañero Nico, bueno, últimamente el cristianismo antes ha servido como una barrera. Por ejemplo, dentro de esa barrera externa se decía que era otra cosa, que se creía en Dios, que era la salvación y todas esas cosas, pero detrás de esa barrera ya los que conformaban el cristianismo ya incluso mataban, asesinaban, imponían de forma obligatoria a otras gentes. Claro ejemplo podemos ver recientemente, no me acuerdo bien la noticia, no sé en qué país ha pasado, es que en el interior de la iglesia han pillado muertos y es por eso que la gente se ha levantado y ha empezado a quemar la iglesia. O sea, era medio raro, o sea, es el cristianismo, o sea, ¿qué está pasando, no? Eso es lo que puedo aportar, Lisa. Ok. Básicamente, sí, como en todo, creo, no hay una doctrina religiosa, una creencia netamente pura que digamos es buena y no tiene nada malo. Siempre que tengamos el poder de discernir y de razonar y de ver que no todos los criterios que en gran parte están influidos y están basados en una lógica de adoctrinamiento, no todo necesariamente va a ser bueno para nosotros como seres humanos, pero sobre todo como individuos que están entrando a un nuevo círculo de poder. Muchas veces la religión se determina o se reconoce como eso. Círculos de poder, donde además de ideología la fe juega un papel muy importante y la capacidad de convencimiento y persuasión que llegase a tener la autoridad de ese gran círculo de poder llamado religión sobre tus pensamientos, sobre tu forma de vida y sobre la forma en que reaccionas a corrientes que no necesariamente vayan de acuerdo a lo que tú opinas o piensas, sino que se llega tal vez a atacar sin mayor fundamento que un fanatismo con una dosis de cegarte ante otras ideas, que no es lo ideal, ¿no es cierto? En tanto que se puede encontrar un punto medio de equilibrio entre lo que pienso, lo que creo, lo que digo, lo que hago y la información que recibo, pues creo que ninguna religión va a poder ser considerada como mala, ¿no es cierto? Lo malo es cómo materializamos nosotros todo aquello que recibimos dentro de la formación de una doctrina religiosa. Bien, muchas gracias por su atención. Con esto, como introducción previa, culminamos la clase dentro de Zoom, porque la clase continúa en la plataforma con el foro que ustedes van a responder. Tienen hasta mediodía para responder, por favor. Son 5 preguntas muy sencillas, pero a la vez muy complejas, donde necesito ver su criterio, su análisis y sobre todo que se sientan en la libertad de responder según su propia creencia. ¿Ok? Bien, dicho esto, la asistencia ya está registrada. Nos vemos el día martes, por favor. Muchas gracias a todos quienes ya han enviado sus TikToks. Los voy a revisar el fin de semana. Y a quienes no lo han hecho, recordarles que tienen hasta el día martes, por favor, para enviarlo y para ganar esos 10 puntos que les van a ser de mucha ayuda. Muchas gracias a todos. Los veo en el foro, por favor, contesten con toda libertad, cuiden su ortografía y nos vemos el día martes. Chao, chao, chicos. Buen fin de semana. Hasta luego, licenciada. Licenciada.